Miren, nosotros estamos estudiando una serie que se llama Vivir libre o viviendo ligero. Y hemos hablado varias ocasiones que hay cosas en la vida que no nos dejan disfrutar de una vida plena. Una de esas cosas es la culpa. Hay gente que vive amargada por años, ¿verdad? Toda su vida por una culpa, un sentimiento de culpa. En psicología hay muchas definiciones de culpa, pero en psicología se menciona que la culpa es una acción o omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y nosotros hemos visto, como dijimos el día martes, mucha gente que dice, por mi culpa mi hija sufre, o por mi culpa pasaron estos accidentes, o por mi culpa perdimos tal cosa. Y ese sentimiento de culpa vive con la gente por mucho tiempo. Ese sentimiento de culpa es un problema que invade la mente. Ese es un problema fuerte. Porque nosotros sabemos que todas nuestras acciones primero se generan en nuestra mente. Una vez que nosotros tenemos algo en nuestra mente, entonces es cuando nuestras acciones se generan. Para que una acción se dé, primero lo pensamos. Pero si en nuestra mente solamente tenemos un sentimiento de culpa que invade nuestra mente todo el tiempo, nuestras acciones van a ser correspondientes a lo que estamos pensando. Por eso es el afán de la iglesia de enseñarnos a través de la Biblia cómo es que nosotros debemos dejar ir ciertas cosas que no nos dejan vivir plenamente. Y esta tarde vamos a hablar un poco acerca de la culpa o el sentimiento de culpa, cómo dejar ir esa culpa. Y nos centramos en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Y nosotros empezamos leyendo el versículo 3. El versículo 3 del libro de Romanos dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Nosotros veíamos que en Lucas 18:27 Jesús pronunció las palabras: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo mismo que Pablo está mencionando en este momento, que Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho. Para nosotros la ley se centra en las acciones. La ley se centra en castigar las acciones. Pero lo que Dios ha hecho es mostrarnos la gracia. Y la gracia se centra en las intenciones o en las emociones o en lo que está en nuestra mente. Lo que antecede, lo que está antes de nuestras acciones. Eso es lo que Dios ha hecho. Mostrarnos esa gracia a ese sentimiento de culpa que nosotros tenemos. Es posible que hayamos cometido varios errores en nuestras vidas y que acarriemos consecuencias, pero no debemos acarrear culpa o un sentimiento de culpa. Para la Biblia está clara cuando dice que la ley, hermanos, es algo que no la abolió Dios a completamente, sino más bien le dio un sentido nuevo. Y ese sentido nuevo que Dios le dio a través de Jesús es que la gracia está antes que la ley. La ley condena la acción, pero la gracia lo que hace es condenar la intención, pero al mismo tiempo la gracia de Dios nos alivia de toda culpa que nosotros tengamos. La gracia nos libera de la culpa, porque Dios nos muestra su amor a través del perdón. Pero hay dos maneras de cómo nosotros debemos vivir esa gracia o experimentar esa gracia. Es obviamente a través de la salvación, una salvación que se muestra personalmente y comunitariamente. La persona que ha experimentado esa gracia de Dios, es decir, que ha podido dejar ir esa culpa, que ha sentido ese perdón de Dios, que sabe que esa responsabilidad ya pasó y ahora tiene un nuevo comienzo con Dios. Esa vida se la experimenta de una manera comunitaria. La gracia la experimentamos de Dios personalmente, pero la experiencia que nosotros debemos vivirla es en comunidad, no aislados de la comunidad, sino inmersos en la comunidad. Esa gracia se hace presente en la comunidad de Dios, es decir, en la iglesia, en la familia. Y eso es lo que Dios hizo.
Dios envió a su único Hijo Jesús aquí para mostrarnos cuál es el verdadero amor de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho y lo que la ley de Moisés no pudo hacer. No solamente centrarse en la ley, sino más bien centrarse en la gracia. Recuerden esto, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Como seres humanos nos es muy difícil dejar ir muchas cargas que están en nuestras vidas, pero a Dios no le es difícil eso. Y la ley intentó hacer eso. Por eso es que Pablo dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. ¿Y qué nos mostró Dios a través de lo que Jesús hizo? Su gracia. Una gracia que no la podemos alcanzar a través de las obras, una gracia que no puede ser compartida a través de la ley, pero una gracia que el ser humano puede experimentar a través del perdón de los pecados. Eso es lo que Dios hizo y lo que la ley no era capaz de hacer. Y gracias a esa experiencia que nosotros tenemos de Dios, nosotros podemos vivir libres, libres de toda culpa. Y esa experiencia de Dios se expresa en una vida comunitaria. Primera cosa. Segunda cosa, el versículo 4 nos dice, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Aquí nosotros encontramos la razón o el propósito de por qué Dios hizo esto. ¿Por qué Dios envió a su único Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados? ¿Por qué lo hizo? Y Pablo inicia diciendo, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos. Y el versículo 4 termina diciendo, más bien nosotros vivamos con la ayuda del Espíritu Santo. Esos malos deseos que no es posible dejarlo sin la ayuda de Dios. Esa expresión de Dios de darnos al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir una vida de acuerdo a como Él anhela de nosotros, solamente lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Quien ha experimentado la gracia de Dios, también ha experimentado esa llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Y cuando nosotros estemos tentados a caer en esos malos deseos, pidamos ayuda al Espíritu Santo, que Él nos ayude a salir de esos malos deseos. Como dijimos al inicio, todo empieza en nuestra mente. Si nosotros pensamos algo, vamos a actuar de acuerdo a cómo nosotros pensamos. Y aquí Pablo está atacando los malos deseos. Y uno de esos malos deseos es el sentimiento de culpa, cuando Dios ya nos ha perdonado. Entonces, ¿por qué hizo Dios esto de enviar a su Hijo Jesús? Es porque Él anhela de nosotros que dejemos los malos deseos y nos da alguien que nos va a ayudar con eso, que es el Espíritu Santo. Como seres humanos estamos tentados a todo momento a pecar, a decir malas cosas, a caer en la tentación. Estamos en todo momento teniendo estas tentaciones en nuestras vidas. Incluso los malos deseos mismos, como hemos hablado del orgullo o la envidia, la falta de perdón y ahora la culpa. Y el texto bíblico dice, no es posible hacer eso para ustedes como seres humanos. Pero sí es posible para Dios que ustedes se alejen de esos malos deseos, pidiendo una ayuda al Espíritu Santo. Entonces recordemos esto, ayuda al Espíritu Santo. La gente en sus oraciones pide de todo. Pide una casa, pide un carro, pide hasta un colchón nuevo en sus oraciones, pero nunca pide en sus oraciones que el Espíritu Santo les ayude a no tener malos deseos. Y debemos orar también de esta manera. Porque ese fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús, que nos alejemos o que dejemos los malos deseos con la ayuda del Espíritu Santo.
Después de esto nos saltamos al versículo 5 y el versículo 5 responde una pregunta y es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos dejar los malos deseos? ¿Cómo nosotros podemos experimentar esa gracia de Dios del cual tanto hablamos? ¿Cómo podemos hacerlo? Y una de las maneras lo dice el versículo 5. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. El texto nos habla de que hay que ser intencionales en dejar los malos deseos y buscar la guía del Espíritu Santo. El versículo 6 dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces queremos separarnos de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos una vida eterna y paz. El anhelo de Dios, de cómo nosotros podemos alejarnos de estos malos deseos, es que busquemos hacerlo. Es que seamos intencionales en hacer esas cosas. Si yo sé que por un callejón que yo voy tiendo a caer en malos pensamientos, entonces yo decido no hacerlo. Y cuando sienta que estoy débil, demasiado débil, y para no ir por ahí, entonces acudo a la ayuda del Espíritu Santo, que me ayude a dejar esos malos deseos. El versículo 5 y el versículo 6 nos hablan de que debemos nosotros buscar hacer eso, ser intencionales en dejar los malos deseos y en buscar del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros, ¿cómo nosotros experimentamos la gracia de Dios? ¿Por qué es que Dios envió a su Hijo Jesús? ¿Y cómo nosotros podemos cumplir ese anhelo de Dios de dejar los malos deseos? Y es a través del Espíritu Santo. Experimentamos la salvación, la gracia de Dios con la llenura del Espíritu Santo. Nosotros experimentamos de esa fortaleza para no caer en las tentaciones con la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros evadimos los malos deseos y buscamos la guía de Dios a través del Espíritu Santo. Y nuestra oración es que este Espíritu Santo que nos ayuda a alejarnos de los malos deseos, también nos ayude a dejar atrás ese sentimiento de culpa que acarreamos en nuestras vidas y que no nos dejan vivir una vida plena. Dios nos ha perdonado ya de las cosas que han quedado en el pasado. Y no debemos acarrear sentimientos de culpa, sino vivir una vida nueva, una nueva oportunidad que nos da Dios para salir adelante. Y por último, las personas que viven de esta manera, las personas que han buscado y han encontrado esa gracia de Dios, las personas que han entendido cuál es el deseo de Dios de alejarnos de los malos deseos con la ayuda del Espíritu Santo, y las personas que han entendido y han sabido buscar la guía del Espíritu Santo, el versículo 1 nos habla de una recompensa. Dice, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Esa es la recompensa. Para el ser humano, nada termina con la muerte. El sentimiento, el anhelo del ser humano, algo que trasciende del ser humano es saber que después de esta muerte física hay algo que trasciende. No es que desaparecemos completamente después de la muerte, pero después de esa muerte, dice, los que vivimos unidos a Jesús no seremos castigados. Por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. No solamente el Espíritu Santo nos ayuda a vivir esta vida aquí en la tierra, dejando atrás las malas cosas, los malos deseos. El Espíritu Santo no solamente nos ayuda a entender la gracia de Dios, sino también nos da noción de lo que ha de venir. Nos confirma lo que ha de venir en un futuro después de esta vida. Y lo que nos dice Romanos 8:1 es que los que hemos vivido juntos o unidos a Jesucristo
no seremos castigados. Y este mismo Espíritu Santo nos ha librado del pecado y de la muerte y nos da la certeza de que estaremos con Cristo un día. Ese es el anhelo, que nosotros dejemos los malos deseos, que busquemos la ayuda y la guía del Espíritu Santo y desde un inicio, sobre todo, que experimentemos esa gracia de Dios. La gracia de Dios que no nos condena, sino más bien que nos perdona y nos ha perdonado de todo, incluso para no tener un sentimiento de culpa cargando en nuestras vidas.